Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase. Un gusto poder compartir con ustedes esta hora de actividades. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Licenciado, buenas noches. No me escucho. Licenciado, buenas noches. ¿Cómo está? Muy buenas noches, compañero Jaime. Un gusto saludarle. Buenas noches, Licenciado, buenas compañero. noches. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo está Esperancita? ¿Cómo está Anita? Bienvenidos. Un gusto saludarles. Ya estamos bien. Licenciado, buenas noches. ¿Cómo está, compañerita? Muy Buenas buenas noches, noches. Angie, ¿cómo está? Los tiempos que se deja ver. Licenciado, Buenas buenas noches. noches. ¿Cómo está, compañero Rafael? ¿Cómo están, compañeros? Bienvenidos. Un gusto poderles saludar. Estamos ya dando por finalizado con esta clase, prácticamente con esta semana estamos dando por finalizado ya esta unidad número 10 y entramos ya a las tres últimas semanas de clases, así es que por favor, a de seguir desarrollando las actividades que ustedes tienen planificadas en plataforma. Bienvenidos una vez más. Vamos a iniciar con el desarrollo de estas actividades y en pantalla ustedes pueden observar el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de Ciencias Sociales en la unidad número 10, América Latina y el Mundo Moderno, con el tema número 4, que contiene los subtemas, el ascenso de los países árabes, las dictaduras militares en América Latina y los avances tecnológicos durante el siglo XX. Esos son los temas que nosotros vamos a desarrollar durante la presente hora de clase. Tienen ustedes a continuación el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y al final tienen sus instrucciones. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 10, tema número 4, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías, de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Dice lo siguiente, responda a las siguientes preguntas. La primera dice, responda, ¿cuál es su opinión respecto al motivo por los cuales Estados Unidos promovió dictaduras en América Latina? Tienen que proporcionar una opinión personal de ustedes, un criterio de ustedes. La siguiente dice, evalúe si fue positivo o negativo para la población la instauración de dictaduras. ¿Sería positivo? ¿Sería negativo? ¿Qué piensan ustedes? La siguiente dice, responda, ¿cómo influyó cada bloque de la Guerra Fría en Latinoamérica? Estamos hablando del capitalismo y del socialismo, luego del final de la Segunda Guerra Mundial, quienes también participaron en este proceso de la Guerra Fría que se denominó, que ya hemos visto en clases anteriores. ¿Qué es lo que pasó? ¿Afectó o no afectó a América Latina? ¿Ha influido o no en el desarrollo de América Latina? Ustedes tienen que responder a esa pregunta. La siguiente dice, identifique los cambios que sufrió la economía latinoamericana con el ascenso de los países árabes. Y por último, a partir de lo estudiado hasta aquí, hasta la presente fecha, explique los cambios económicos sufridos por América Latina durante el siglo XX y mencione las causas de los mismos. Esos son los temas que ustedes tienen que desarrollar en función de la tarea que ustedes tienen para la presente semana. Ustedes ya saben cómo es lo que tienen que hacer en relación a la rotulación de la hojita, cómo tienen que presentar, bien estructuradito y obviamente he desarrollado todos los temas que se les ha planteado para la presente actividad. En función del contenido de la tarea, ustedes deben revisar las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final de todo este proceso tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 10 con los temas o subtemas del ascenso de los países árabes, las dictaduras militares en América Latina y los avances tecnológicos durante el siglo XX correspondientes a la semana 4 de fecha 3 de junio del 2024. En función de esta fecha, esta tarea permite entregas desde el 3 de junio, la fecha límite de entrega es del 30 de junio y la fecha de la publicación de la calificación será hasta el 5 de julio del 2024. Así que ustedes tienen todo un tiempo bastante cómodo para seguir presentando esta actividad. Bueno, esta es ya la última actividad correspondientes a la unidad número 4, perdón, a la unidad número 10. Este es el tema número 4 correspondientes a la unidad número 10. Ya saben que al final de esta última unidad, de esta última semana de actividades, ustedes tienen una evaluación. Tienen que estar pendientes que de parte de la institución, de parte de la oficina de secretaría, obviamente les puedan a ustedes habilitar, habilitar para que puedan rendir esa prueba, para que puedan rendir esas actividades, que eso es obligatorio.
Todas esas actividades se les va sumando y obviamente eso les permitirá a ustedes alcanzar el puntaje necesario que les permita ascender a la siguiente etapa de educación, a lo que es el bachillerato. Señores y señores, una vez que se les ha proporcionado la explicación pertinente en función de estas actividades, vamos a revisar la unidad número 5, el tema número 4, obviamente con el tema del ascenso de los países árabes. Vamos a ver qué es lo que pasó durante esta época y obviamente que trajo también determinados perjuicios para la economía, especialmente de la región latinoamericana. Tras la Primera Guerra Mundial, el territorio del Imperio Otomano fue distribuido en mandatos a cargo de Francia y también de Gran Bretaña. En este último, correspondiente a las tierras de Palestina. Se creían un Estado judío y otro un país árabe. Había una pugna, un conflicto entre estas dos naciones. Dentro de estas características se crea el Estado de Israel. El Estado de Israel fue fundado el 14 de mayo de 1948 y la Liga Árabe, lo que constituye Egipto, Siria, Transjordania, Irak y Líbano, atacó en cuanto recibió obviamente la noticia de que se había fundado o se había creado este Estado. Ellos estuvieron en total desacuerdo. Desde entonces los conflictos no cesaron por el desacuerdo de los países árabes a la presencia de un Estado judío en la región y por el reclamo de las fronteras anteriores a 1967, cuando Israel expandió todo su territorio. Pues, también son parte de los problemas que ustedes pueden también observar en noticias que hasta la fecha existen determinados conflictos bélicos los cuales ha cobrado muchas vidas. Viene esto y justamente desde tiempos atrás, justamente desde la fundación del Estado de Israel y obviamente el desacuerdo que existe entre la Liga Árabe. En cuanto a la crisis petrolera, en el año de 1973, como consecuencia de la victoria de Israel, apoyada por Estados Unidos en la guerra de Yom Kippur, los países árabes, miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, provocaron la subida del precio de petróleo al paralizar la producción y bloquear la exportación hacia Estados Unidos. El precio del petróleo desencadenó una crisis mundial debido a que la industria y la economía en general dependían del petróleo. Se estancó la productividad, subieron los precios y disminuyó el poder adquisitivo de toda la población y el desempleo alcanzó niveles muy elevados durante esta crisis petrolera. Sin embargo, el alza de los precios que se potenció con el triunfo de la Revolución Islámica de Irán, permitió a las potencias petroleras árabes acumular exageradas cantidades de dinero que colocaron en bancos europeos y también norteamericanos. Obviamente esto les permitió posicionarse como verdaderos imperios económicos en la actualidad. En relación al endeudamiento latinoamericano, la famosa deuda externa que muchos de ustedes habrán escuchado, prácticamente este es un evento bastante polémico y bastante oscuro para las economías latinoamericanas, pues a través de este endeudamiento, a través de esta deuda externa, esto ha permitido que en los países latinoamericanos estén bajo la sumisión especialmente del capitalismo, del Fondo Monetario Internacional. En estas circunstancias, para evitar desequilibrios económicos por el exceso de capitales depositados, los bancos decidieron prestar dinero a Latinoamérica con condiciones muy favorables. Pero en 1980, ya otorgados los préstamos, los acreedores decidieron cambiar las condiciones de negocio y prácticamente condenaron a América Latina a una deuda perpetua, a una deuda para siempre que exigiría gran parte del presupuesto anual como amortización para poder solventar esta deuda. Es por eso que hasta la actualidad ustedes han visto que el Fondo Monetario Internacional tiene mucho que ver, por ejemplo, para la subida de los combustibles, para la implementación de determinados impuestos, como por ejemplo lo que sucedió en este último mandato del presidente, como fue la subida del IVA, con el cuento, obviamente, la premisa de que iba a invertir en seguridad,
pero en realidad, a dónde fue destinado este rubro, este cobro del porcentaje, el momento de elevarlo al 15%, justamente al pago de la deuda externa. Entonces, allá va a parar todos estos recursos porque obviamente son presidentes que tienen determinados compromisos con el capitalismo. Entonces, eso obviamente consiste en el papel que viene desempeñando desde décadas atrás lo que es la deuda externa. En la Conferencia Económica Latinoamericana celebrada en el año de 1984, varios líderes latinoamericanos, entre ellos el presidente del Ecuador, Osvaldo Hurtado, buscaron la concertación frente al tema de la deuda. El 28 de julio de 1985, Alan García, presidente del Perú, decidió unilateralmente limitar el pago apenas a solo el 10% del presupuesto anual. Obviamente que esto generó polémicas, generó diferentes discusiones y obviamente no se llegó a ningún acuerdo porque la fuerza económica del capitalismo de los Estados Unidos obligaba, prácticamente ponía condiciones bastante exageradas en cuanto al pago. Había una obligación de pagar sí o sí. Así es que eso es... eh, perdón un ratito. Listo, entonces continuamos con el tema. Entonces ya hemos visto en un breve resumen cómo se ha desarrollado el endeudamiento latinoamericano y cómo es perjudicial, especialmente para la clase obrera, la clase pobre, la clase media hacia abajo. Es bastante afectada justamente con la implementación de estas políticas porque obviamente la eliminación de subsidios, el cambio y la implementación de presupuesto que le otorgan al pueblo, prácticamente esto obliga a la clase media y hacia abajo, obviamente, a reducir su nivel de crecimiento, de estabilidad económica, pues necesitan más dinero para poder gastar, para poder sobrevivir. Dentro de estas circunstancias se desarrolla un evento que obviamente cambió también parte de la historia en América Latina y esta fue la Revolución Cubana. La Revolución Cubana prácticamente fue la antesala de una serie de movimientos sociales, sobre todo, en los cuales se iba determinando el desacuerdo hacia las políticas implementadas sobre los países latinoamericanos de Estados Unidos. Desde la independencia de Cuba en 1898, la presidencia de Estados Unidos fue constante en la isla y Cuba se convirtió en un país dependiente económica y políticamente de esa potencia. La mayoría de ingenios azucareros en la isla eran estadounidenses. En este contexto apareció la figura de Fulgencio Batista durante el año 1934. Quien tomó presidente y obviamente como presidente y dictador gobernó Cuba con el apoyo directo de los Estados Unidos de 1940 a 1944 y de 1952 a 1959. Lamentablemente, por todas las actividades, un, una serie de actividades que se desarrollaron en el gobierno de Batista, prácticamente las políticas implementadas fueron totalmente negativas para la población y más a continuación en el desarrollo de las actividades nosotros vamos a ver cómo se desarrollaron y qué es lo que sucedió. Regáleme un momentito.
Listo, continuamos. En este sentido, una economía basada en la producción azucarera, la inequidad social, la permanencia de Batista por larguísimo tiempo en el poder y sobre todo la influencia de los Estados Unidos en el gobierno y el fortalecimiento del pensamiento antiimperialista provocaron que en 1953 Fidel Castro junto con un grupo de universitarios lideraran pues el ataque al cuartel militar de Moncada. Se pensó que este acto movilizaría a la población en contra de Batista, pero no fue así. Por el contrario, los estudiantes fueron apresados y sentenciados a varios años de cárcel. Los que sobrevivieron se reagruparon en la Sierra Maestra, donde se iniciaron enfrentamientos entre guerrillas. Inicialmente, el grupo estaba conformado por campesinos, más adelante, con el apoyo del Partido Comunista Cubano, lograron la adhesión de los grupos populares urbanos. Y en el año de 1958 tomaron Santiago de Cuba y en el año de 1959 La Habana. Batista, ya sin el apoyo de los Estados Unidos, tuvo que abandonar la isla, tuvo que dejar la isla. Esta revolución se convirtió para los movimientos comunistas y socialistas latinoamericanos en el ejemplo a seguir y se buscó formar guerrillas en varios países, lo que más o menos sucedió también con nuestro país vecino que es Colombia. Frente a esto, muchos gobiernos decidieron fortalecer sus ejércitos con el apoyo de grupos más conservadores al interior de cada uno de los países y de Estados Unidos, que en el contexto de la Guerra Fría temía que el comunismo se expandiera por el continente americano. Como reacción a la Revolución Cubana, Estados Unidos le impuso un bloqueo económico y comercial. Así también se pretendía revertir el avance del comunismo en la isla y en el resto del continente. Este bloqueo redujo significativamente la estabilidad económica de este país y su conexión con el resto del mundo. Pero obviamente con países socialistas, obviamente Cuba sí tiene determinados nexos comerciales y eso le ha permitido sobrevivir hasta la actualidad como país dentro de su economía. Las dictaduras militares en América Latina, vamos a ver cómo se desarrollaron. La mayoría de estos eventos, la mayoría de las, eh, de las dictaduras militares, obviamente fueron totalmente sangrientas, fueron bastante crueles. Se violaron los derechos que nosotros tenemos establecidos y obviamente están en la mayoría de las constituciones, como el derecho de la libre expresión, el derecho a circular y otras actividades más que fueron suprimidas a través de este proceso de las dictaduras. Eso quiere decir que nadie podía expresar su criterio en contra del gobierno, nadie podía tener reuniones, nadie podía caminar libremente normalmente en la calle y otras actividades que hoy tenemos normalmente. Pero vamos a ver un poco más sobre el contexto de las dictaduras militares en América Latina. En el contexto de la Guerra Fría, Estados Unidos temía que se produjeran más revoluciones socialistas como la de Cuba en toda América Latina. Por eso, en el año de 1960 a 1980, Estados Unidos apoyó la instauración de dictaduras militares en Centro y Sudamérica a través de una operación denominada Plan Cóndor, que fue totalmente negativa para toda América Latina, especialmente para la población conformada por obreros, por estudiantes, por amas de casas, por campesinos, en el contexto de América Latina. Estos grandes objetivos se plasmaron en la Operación Cóndor de 1975, que buscaba dejar a los movimientos revolucionarios sin el apoyo popular. Para este objetivo se expandió el sistema capitalista, se disminuyeron los derechos individuales, justamente lo que les había acabado de mencionar, se controlaron los medios de comunicación, se eliminaron los sindicatos y se instauró el terror entre la población por medio de asesinatos, desapariciones y también de torturas. Eso fue el modus operandi del Plan Cóndor establecido por Estados Unidos en América Latina. A la vez podemos distinguir características comunes, por ejemplo, los oficiales encargados del gobierno fueron entrenados directamente por Estados Unidos, los movimientos obreros, estudiantiles y campesinos eran vistos como un peligro por los regímenes militares, obviamente eran considerados lo peor. Se decía que todos aquellos que eran apoyados por Moscú o Cuba, en algunos casos fue efectivamente así, pero eran movimientos que buscaban reivindicaciones sociales y mejores condiciones de vida para la población. La represión
que se desató significó para América Latina la muerte y desaparición de miles de personas de toda condición dentro de la aplicación de este Plan Cóndor, dentro de los más sangrientos eh, regímenes dictatoriales militares. Nosotros podemos mencionar a Chile. Augusto Pinochet fue uno de los más sanguinarios dictadores militares, obviamente que fusiló, eliminó a muchas personas, obviamente opuestas a su ideología. Entonces aquí se cometieron crímenes de lesa humanidad, en el cual obviamente desarrollaron determinadas actividades totalmente negativas para la población. De este criminal y nefasto proyecto de los Estados Unidos, como fue el Plan Cóndor, dentro de América Latina podemos mencionar los más relevantes dentro del punto de vista negativo que se dio en toda América Latina. Y podemos hablar, iniciando por Bolivia, por Hugo Banzer durante el año 1971 a 1978. Tenemos en Chile a Augusto Pinochet, en Uruguay a Juan María Bardaberry durante el año 1973-1985. Brasil tuvo lo propio con Emilio Medici Garrantazu durante el año 1954-1990. En Paraguay, Alfredo Stroessner durante el año 1954-1990 y en Argentina, la Junta Militar de 1976 y 1983. El hecho que Ecuador no esté constituido dentro de esta lista, obviamente, no significa que se quedó fuera de este Plan Cóndor y de las dictaduras militares. En Ecuador también se desarrollaron las juntas militares y solo hasta el año de 1979 Ecuador regresaría a la democracia con el gobierno eh, del doctor, se me fue el nombre, pero el doctor obviamente fue el primer presidente en el cual regresaríamos a partir de 1979 a la democracia en Ecuador. Y obviamente, lamentablemente, justamente que tenía ese pensamiento que las fuerzas militares que estaban presentes en el territorio ecuatoriano tenían que salir. Y obviamente, de acuerdo a determinadas investigaciones, obviamente su fallecimiento se dedujo que se produjo justamente a causa de ese pensamiento que tenía. Entonces, Jaime Roldós Aguilera, ya me recordé, Jaime Roldós Aguilera es el presidente en el cual obviamente retornamos nosotros a la democracia. Lamentablemente apenas duró menos de un año en su poder, pues fue, entre comillas, tuvo un accidente aéreo en el cual toda la tripulación que le acompañaba, incluida su mujer, lamentablemente perecieron en ese fatídico acontecimiento. Dentro de este proceso de evolución que tuvo América Latina, también dentro de la evolución de la ciencia y la tecnología durante este siglo XX, se han desarrollado una serie de inventos, tanto positivos como negativos, dentro de este proceso de evolución, de transformación, de nuevos procesos de investigación. Una vez que terminó la Segunda Guerra Mundial y que se enfrentaron, prácticamente se quedaron en el contexto social, se quedaron los dos movimientos principales que buscaban o pugnaban el control del planeta. Obviamente tenemos a el capitalismo representado por los Estados Unidos y al socialismo en esa actualidad representado en un inicio por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y obviamente tras la disolución de esta república se daría paso a lo que hoy conocemos como Rusia. Ellos han pugnado siempre estar dentro de un proceso o de estar a la punta del desarrollo tecnológico y han generado un conflicto, una guerra en relación a la evolución tecnológica.
Y dentro de estas características nosotros vamos a ver desde el año de 1945 hasta el año de 1992 en esta línea de tiempo en la cual nosotros vamos a ir viendo una serie de eventos, una serie de inventos que se han ido desarrollando. Por ejemplo, en 1945 se desarrolla las armas nucleares. Estas fueron utilizadas con fines bélicos por primera vez en agosto de 1945, cuando se lanzó las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Las primeras pruebas nucleares soviéticas también se desarrollaron en el año de 1949. Estados Unidos también fue el primer país en probar una bomba termonuclear en el año de 1945. En 1953 apareció una nueva generación de aviones de combate supersónicos, el F-100 Super Sabre estadounidense, el Combine F-102, la Dagger, el Electric Light inglés y el bimotor soviético Mi-19. Esto sucedió hasta el año de 1953. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas lanza el Sputnik 1, primer satélite artificial, y el Sputnik 2, que lleva a bordo a la perrita Laika, que fue el primer animalito en ponerse a bordo en el año de 1957. En 1961, Gagarin, a bordo del Vostok 1, se convierte en el primer astronauta en dar la vuelta completa a nuestro globo terráqueo. En 1962, el norteamericano John Glenn se convierte en el primer estadounidense en recorrer la órbita de la Tierra desde el espacio. En 1964, la nave espacial rusa Voslov 1 colocó a 3 hombres en órbita durante 24 horas. En 1969, el hombre llega por primera vez a la Luna. En 1971, Sailur 1 es la primera estación orbital que se encuentra en el espacio. En 1972, se realiza la última misión tripulada a la Luna, el Apolo 8. En el año de 1984, Bruce McCandless es el primer estadounidense en realizar un paseo espacial ya casi autónomo. En 1988 se lanza el telescopio espacial Hubble. La sonda Magallanes realiza un mapa radar en relación al planeta Venus. En 1990, el Hubble detecta evidencia en relación a la teoría de la evolución y la transformación del origen del universo, que es el famoso Big Bang. Y en 1992 se presenta la misión Cassini de exploración del sistema solar y detección de planetas análogos en relación a la Tierra. Son los avances tecnológicos, obviamente, que han sido la mayor parte en función de la evolución de descubrir nuevos, de realizar una serie de estudios, de nuevas conceptualizaciones en función del espacio, en función de la tecnología, obviamente aplicada a la tecnología espacial y también a fines en cuanto a la construcción o al desarrollo de armas bélicas para el combate, para la guerra. Eso obviamente se desarrollaron desde el año de 1945 hasta 1992 y obviamente hasta la actualidad todos estos avances y esta tecnología que se ha ido inventando periódicamente han tenido mejores estructuras, se han sistematizado mucho más hasta la actualidad. Tenemos ya bombas realmente, bombas químicas, bombas nucleares o termonucleares bastante poderosas que de desatarse una tercera guerra mundial prácticamente devastarían a la Tierra. Esperemos que nunca se den. Esperemos que la humanidad haya enmendado a partir de la Primera y la Segunda Guerra Mundial todo lo negativo que suscitó en función del desarrollo de la humanidad y el perjuicio obviamente que esto generó tanto en función social, en función económica, en función del desarrollo de los estados. Fue totalmente desastroso el desarrollo de las guerras. Si es que se diera una tercera guerra mundial, esperemos obviamente que esto no suceda, obviamente, pero sería desastroso para toda la humanidad por el potencial bélico, especialmente nuclear, que se ha desarrollado hasta la presente fecha. Eso es totalmente
peligroso que se diera un enfrentamiento de esta categoría en la actualidad. Estos son los temas que nosotros hemos podido desarrollar en función del tema y las características que ustedes tienen para el desarrollo de su actividad, de su tarea que tienen para la presente semana. Les deseo éxitos en las actividades que estamos ya iniciando y también culminando esta unidad. Y obviamente nos veremos en la siguiente hora de inglés que tenemos. Señoras y señores, que continúen con sus actividades.